Buen día, Iglesia del Señor. Amén. Si bien somos bautistas, pero creemos en el único y verdadero Dios trino y uno. Amén. No crean, soy a veces más pentecostales que ustedes. Así que yo les invito a que no estén cortados, que aleluyas, aménes. Hermanos, bienvenidos. Tenemos que gozarnos en la palabra del Señor con libertad, porque donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad. Y agradezco la invitación de Pastor Salgado de estar aquí en esta oportunidad, una oportunidad que el Señor ha propiciado. Esto se gestó ya hace varios meses atrás. Y como familia ahora estamos dedicados, por gracia del Señor, ya de manera independiente, en la distribución de literatura, como van a ver atrás, con FAM Historia Books. Y también el Señor me permite pastorear, ayudar a otras congregaciones y también enseñar por su sola gracia. La verdad que hemos pasado una semana bien probada, hermanos. Así que solo la gracia del Señor me permite estar aquí con ustedes. De verdad, solo la gracia del Señor, y me da gozo poder estar con mi familia, mis hijos, mi amada esposa, que es muy bella. No sé qué vio en mí, pero es muy bella. Muy bien. Así que, hermanos, vamos a estar concentrados en este momento, la oportunidad que Dios nos da de poder disfrutar de su palabra. Les invito a ponerse de pie. Vamos a dar lectura a un pasaje breve, pero sobre esto no está basado el sermón, sino es un pasaje introductorio para lo que vamos a ver después. Muchas gracias, hermano. Si fuera Coca-Cola sería mejor, pero está bien. Está bien, siempre digo la misma broma. Gracias, pastor. Y quiero agradecer también a mi querido hermano Isaac Angulo. Él ha sido alumno mío y él también fue gestor de que junto al pastor Salgado yo pueda estar acá. Así que gracias, Isaac. Dios te bendiga y te fortalezca. Vamos, Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Está preparado para 1 hora y media de exposición de la palabra? Amén. Amén. Si podemos ver una película en 2 horas, una serie de Netflix en 3, 4 horas, ¿por qué no estar 1 hora y media en la palabra del Señor? Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la Florida, Antuco. Miren lo que les dice el Señor, y a mí también, a mi esposa, a los que venimos de otro lado. Más vosotros sois linaje escogido. Yo pensé que iba. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, te alabamos en esta hora. La gloria es para ti, Señor. Solo tu gracia nos sostiene. Ayúdanos a considerar este pasaje a partir de lo que nos quieres enseñar en el Antiguo Testamento, Señor. Permite que tu Espíritu nos enseñe, nos ayude a comprender, iluminándonos, tocando nuestro corazón. Visítanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Danos claridad e inteligencia, Señor. Probablemente yo soy muy torpe para estar acá y predicar tu palabra, pero te pido, Señor, en tu misericordia me puedas usar para hablar a tu iglesia aquí en la Florida. Bendice a esta hermosa congregación y permítenos estar muy concentrados. Que el enemigo de nuestras almas no tenga parte ni arte en este lugar, sino que tu Espíritu Santo lo pueda llenar todo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. He titulado este sermón y vamos, mientras volteando nuestra Biblia al Antiguo Testamento. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. Esto solo era un pasaje introductorio. Y he titulado este sermón Un principio fundamental para el reino de sacerdotes. No se olvide,
un principio fundamental para el reino de sacerdotes. Y vamos a ir a 2 de Samuel, y el sermón está basado en el último capítulo de este libro, 2 de Samuel 24. 2 de Samuel 24. Tiene 25 versículos, y aquí el Señor nos va a tener estas 3 horas de predicación. No. Hermanos, a partir de este pasaje, de este relato, donde el aparente protagonista es el rey David, encontraremos un principio fundamental para el reino de los sacerdotes. Y mi objetivo es saber que fallamos constantemente en este principio. Fallamos en este principio. Hermanos, la palabra del Señor habló primero a mi vida. Yo siempre espero, a veces hasta 1 o 2 días antes del sermón, mi esposa lo sabe, para que Dios ponga la palabra en mi corazón. Aun cuando en nuestra iglesia en Isla de Maipo predicamos secuencialmente, ahora estamos en los atributos de Dios. Pero tiempo atrás estuvimos sobre el libro de Hechos completamente. Yo fui profesor de Hechos de los Apóstoles también. Pero ahora he estado invitado a predicar en otros lugares, espero que el Señor ponga en mi corazón. Y a partir de las propias vivencias de esta semana también el Señor puso esto en mi corazón. Hermanos, el Antiguo Testamento no es para Israel, es para la iglesia. ¿Lo cree usted así? Y tiene luz propia. Y esa luz propia es iluminada aún más por el Nuevo Testamento. Si pensamos que el Antiguo Testamento es solo para una nación llamada Israel, nos perdemos de tantas riquezas para nosotros la iglesia hoy, donde vemos a Cristo en cada página. Así que, hermanos, el Antiguo Testamento tenemos que ir constantemente. Lamentablemente muchas iglesias solo predican y enseñan del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es para la iglesia, hermanos. Y cuando leímos el pasaje del apóstol Pedro en 1 de Pedro, es solo para conocer el final de lo que voy a exponer ahora a continuación. Lo que dice Pedro es absolutamente vigente para nosotros hoy. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Pero me temo que para llegar a comprender bien lo que dice Pedro debemos rescatar un principio que encontramos justamente en este relato de 2 de Samuel 24. Un principio fundamental para el reino de sacerdotes. Por si no lo sabía, a este reino pertenece todo aquel que está unido a nuestro Señor Jesucristo. A través de su vida, muerte, resurrección. ¿Está usted unido a nuestro Señor Jesucristo? Entonces usted es perteneciente a este reino de sacerdotes. Pero lamentablemente acá hay un principio que olvidamos frecuentemente. Sé que están de aniversario en este mes. Y es momento también de hacer una autoevaluación. Yo no conozco vuestra iglesia. Conozco hermanos de vuestra iglesia y al pastor. Aquí no vengo con la autoridad de juzgar nada ni a nadie. Pero sí siempre somos llamados a la autoevaluación. De hacer resoluciones cuando Dios nos da un año más de vida como iglesia. Y digo como iglesia porque pertenezco también a esta iglesia, es la iglesia del Señor. Amén. Da lo mismo la denominación. Creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Amén. Y eso es bello, como decía mi esposa, el ir a distintos lugares a predicar. Como que uno deja la denominación de lado y ve que el Señor ha derramado su sangre por vosotros también. Así que en este tiempo de revisar, de autoevaluarse como iglesia, y no solo celebrar un año más, sino qué cosas podemos cambiar, qué podemos hacer, cuando Dios por su Espíritu y su palabra y la labor de vuestro pastor les permite ir conociendo y creciendo en el conocimiento bíblico y doctrinal. Aún así debemos evaluar cómo estamos andando. Y debemos evaluar un punto. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Cuidado, iglesia. Escucha y aprende este principio para que vuestra obra dé aún más fruto. ¿Usted quiere ver un templo con más fruto todavía, más lleno, con personas comprometidas con el Señor?
es el anhelo que vuestra obra dé aún más frutos. Así que quiera Dios mostrarnos que fallamos constantemente en este principio fundamental como reino de sacerdote. ¿Cuál es ese punto? Lo vamos a ver a continuación. Vamos. Segunda de Samuel 24. Hay un título ahí que está puesto y que no es un título canónico, es un título que se pone posteriormente, no es parte del texto sagrado, y dice, pero nos ayuda, David censa al pueblo. Los libros del profeta y juez Samuel, en este caso primera y segunda de Samuel, son un solo libro en el canon hebreo, Samuel. Y probablemente fueron escritos por el mismo Samuel más o menos unos 1000 años antes de Cristo. Harto tiempo. Tanto los eventos que describe Samuel como lo que él escribió en el momento fueron casi en el mismo periodo. Que a veces pasa que escritores escriben eventos que ya pasaron hace 50, 80 o 100 años, porque fueron inspirados por Dios. Pero en este caso Samuel está viviendo y escribiendo a la vez. En primer lugar, Samuel es llamado por Dios y estando al servicio de Dios unge al primer rey de Israel unificado. ¿Quién fue? Saúl. Pero después destituye a Saúl por orden de Dios. Después unge al cantor de Israel llamado David, quien es el personaje humano principal de este sermón. Y el último del rey del Israel unificado, Salomón. Ya ahí Samuel ya no está con vida. Veamos ahora entonces qué nos dice este versículo 1, y en la medida que voy leyendo este pasaje, porque lo voy a desarrollar completo, vamos a ir introduciéndonos al texto bíblico en Reina Valera. Versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Hermanos, este es un pasaje oscuro. Porque cuando leemos este versículo, ¿cómo Dios va a incitar a David que haga algo? ¿O no? Es un pasaje oscuro, es difícil, es confuso. Y para tener mayor claridad, siempre en la Biblia vamos a encontrar pasajes con más luz que iluminan otros. Eso es un principio hermenéutico. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. No tiene cosas oscuras que no podamos comprender. Por eso tenemos que leer toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y podemos dividir estos 25 versículos en 3 partes para tener una ayuda, memoria y que usted no se olvide. Primero, el censo, de los versículos del 1 al 9. Segundo, la peste, del 10 al 15. Y tercero, el altar, del 16 al 25. Censo, peste y altar. En primer lugar, dice este versículo que la ira de Jehová volvió a encenderse e incitó a David contra ellos para llevar a cabo un censo. Y por los eventos que anteceden a este pasaje, lo que veremos a continuación, Dios vuelve a encender su ira contra Israel, su pueblo. Por lo menos cuando usted lea en su casa de los capítulos 18 al 21 de Segunda de Samuel, está la rebelión de Absalón, su hijo. Muy triste episodio en la vida de David. La sublevación de Seba. Los 3 años de hambre. La muerte de los gabaonitas a manos de Saúl, con los cuales había un pacto de no agresión y Saúl los mata a todos. Y nuevamente batalla contra los filisteos. Todo eso encontramos en los capítulos antes de este, en el que está basado el sermón. Y aquí hay un aspecto difícil de interpretar, hermanos. Es que nos muestra que Dios incitó a David a que fuera contra Israel y Judá e hiciera ¿qué cosa? Un censo. Y esto parece extraño. Pero cuando hay pasajes oscuros, como lo dije, podemos encontrar en la misma escritura otros pasajes que iluminan. Y es así como este relato lo vemos casi textual, repetido, y quizá escrito, miren, unos 500 años después, en Primera de Crónicas 21. Interesante, vamos a Primera de Crónicas 21. Y miren el primer versículo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Interesante. Aquí dice Satanás. Algunos eruditos dicen que acá hubo una corrección para que quedara claro que no es Dios tentando a David. Satanás. Es el mismo pasaje, pero escrito 500 años después, en el contexto
del rey David. Así que acá ya nos da una tranquilidad, pero tampoco podemos anular el hecho de que Dios en su soberanía, hermanos, al ver el pecado, Él nos empuje a pecar aún más, pero no porque Él nos está haciendo pecar. Está viendo la rebelión de nuestro corazón y dice Apocalipsis, ¿no? El que peque, peque más todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. No es culpa de Dios, hermanos. Dios está obrando en su soberanía, siendo el santo y 3 veces santo. Él no toca el pecado, pero a veces quieres seguir por ese camino, te voy a empujar un poco más a que sigas. Pero Dios se exime, porque Él es santo. No confundamos. Así que Crónicas nos ayuda bastante para decir, Satanás fue, piensen en Job. Satanás tiene que pedir autorización a Dios para tentar a Job. Así que hermanos, Dios es santo. No echemos culpa a Él de lo que nos pasa, de nuestro pecado. Cuidado ahí, cuidado ahí. Es, como dice Efesios, nuestra carne, el mundo y Satanás. Esa triada actúa en contra nuestra, constantemente. Nuestra carne, el mundo y Satanás. Y Dios es soberano. Lo que podemos entender es que Dios usa entonces el mismo pecado de su pueblo, que ya venía pecando. Hay problemas ahí. David pecó y si bien Dios lo perdonó, cuando pecó con Betsabé, dice Dios que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Así que hay consecuencias, hermanos. Bendito Dios cuando hemos pecado y no ha quedado consecuencia de lo que hemos pecado. Es su soberanía. Eso no significa que me salvé. Cuidado con eso también. Así que Dios, de manera justa y santa, lleva siempre a cabo sus juicios. Dios no peca y no implanta pecado. Por lo tanto, la luz de primera de Crónicas 21, hermanos, ténganlo ahí porque probablemente vayamos más de alguna vez ahí, a primera de Crónicas 21, nos damos cuenta que es Satanás, el instrumento divino para incitar a David contra el pueblo. Versículos 2 al 4, volvemos a 2 de Samuel, 2 al 4. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿En qué cosa? ¿En hacer el censo? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Hermanos, la orden del rey David es clara. Se ejecuta lo que Dios está permitiendo en su sola soberanía y voluntad. Dios está dirigiendo todo, pero está dejando que los hombres, como usted y como yo, que tenemos libre albedrío, tenemos voluntad, hermanos, no somos robots, hagamos conforme a lo que nuestro corazón va dictando. La orden es realizar un censo. Entonces, ¿cuál es el pecado acá? ¿Qué tiene de malo hacer un censo? Hermano, como principio de interpretación no debemos simplemente juzgar un texto, un pasaje y hacer una doctrina solo de un versículo o de un pasaje puntual. Debemos considerar todo el resto del testimonio escritural, canónico. Es una interpretación canónica. No por nada, a pesar de la pecaminosidad del general Joab, porque no era un buen general, no era de los trigos muy limpios, pero a pesar de su condición, Joab, tiene más luz que David. Y lo persuade y cuestiona la orden de su rey al decirle, ¿qué cosa? Versículo 3. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y que lo vea mi señor el rey, y dice Joab. Miren, él tiene más luz de lo que está haciendo David. Y acá ya vemos un contraste. Vamos a primera de Crónicas, 21, 2 y 3. 21, 2 y 3.
Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos. Y acá hay una luz, que es una luz para segunda de Samuel. ¿Para qué? Para que yo lo sepa. Interesante. Un número de ellos para que yo lo sepa. ¿Quién quiere saber? David quería saber. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, casi textual. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor para qué procura mi señor esto? Que será, miren, una luz para la segunda Samuel. ¿Qué dice? Será para pecado a Israel. Interesante el ejercicio que hacemos, ¿no? Para pecado. Y David dice: para que yo lo sepa. Claramente David, el rey, y su orden real prevaleció sobre la opinión de su general. David se pudo detener ahí, hermanos. Él pudo haber escuchado a su general. Y hermanos, Dios siempre coloca personas que son guiadas por su Espíritu Santo, que pueden ayudarnos. La vida cristiana no la podemos llevar solos, como lobos solitarios. Nos necesitamos unos a otros. Como comentaba mi esposa en el club de lectura, lloran, se ríen, a veces no tienen ni ganas de estar ahí, pero están ahí, terminan siendo fortalecidas. Oran a veces hasta 1 hora, soy testigo de aquello, contando sus problemas. Hermanos, Dios siempre coloca personas que son guiadas por su Espíritu Santo. En este caso Joab, que no era de los trigos muy limpios, es una persona que está advirtiendo a David. Y pueden ayudarnos, incluso a no avanzar con una mala decisión. A veces Dios ocupa a nuestros propios cónyuges para, cuidado por acá no. Nos persuaden para no pecar. Son instrumentos en manos de Dios. Así que considere lo que su hermano o hermana le quiere manifestar en algún momento. Dios le puede mostrar y él le puede estar advirtiendo: hermano, cuidado. Cuidado con ir por ahí o tomar tal o cual decisión. Versículos 5 al 9. Volvamos a 2 de Samuel. Esto está recién empezando. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel, ¿cuántos? 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá, 500,000 hombres. ¿Suman? ¿Cuánto? 800 más 500,000, 1.300.000. Un tremendo ejército. Nuestro ejército de Chile tiene no más de 100 efectivos activos, imagínense. 1.300.000. Aquí acaba la primera parte, el censo. Como es lógico, para llevar a cabo un buen censo, ¿qué hay que hacer? Recorrer, ir a todos los lugares. Lo vivimos aquí en el censo, acá en Chile. Hecho bien o mal, ese otro tema, pero fueron de lugar en lugar. Y acá recorrieron todo el reino o nación. Así se hizo también acá. Conocemos lo que es un censo. Pero volvemos a encontrar una resistencia al censo. Nuevamente por parte de Joab. Miren qué interesante acá. Esto no está tampoco acá en 2 de Samuel. ¿Dónde está? 1 Crónicas 21:6. Vamos allá. Y pastor, ¿por qué no predicó 1 Crónicas? Porque no quise, la verdad. Porque me gusta que hagan ese ejercicio. Mire el 21:6. ¿Qué dice? Entre estos, esto no sale en 2 de Samuel. Miren el 6 de 1 Crónicas 21. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín. O sea, no fue un censo absoluto, fue un censo mal hecho, ¿no? Este es un censo, claro, como los de Chile, ¿no? Miren, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, o sea, los de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque la orden del rey, otra luz, era
abominable a Joab. Hay algo que no está bien acá. Joab, que no era de los mejores personajes, ¿no?, que encontramos en la Biblia, pero él tiene temor de Dios. Hay algo que no está bien acá y probablemente los levitas, que eran los sacerdotes, ahí tiene sentido, ¿no?, el título, principio fundamental para el reino sacerdocio, los sacerdotes, y no contó a los de Benjamín. Probablemente Joab era de la tribu de Benjamín. Y él dijo, yo aquí voy a salvar a estos. ¿Lo supo el rey o no? No sabemos, el texto no lo dice. Pero en definitiva el censo era algo pecaminoso, hermanos, ya sabemos que es así. Lo sabía Joab y por eso excluyó de este censo a los levitas y a los de Benjamín. Bueno, pastor, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Qué tiene de malo realizar un censo? Hermanos, pido al Señor que a esta altura, yo he estado en todo este momento orando al Señor, espero que el Espíritu Santo ya le esté iluminando para comprender y aplicar esta palabra a su propia vida, a su iglesia y a la vida de esta comunidad de cristianos. Para que comprendamos que hay un principio fundamental para nosotros, un reino de sacerdotes en el cual fallamos. Hay un principio en el cual fallamos constantemente. Hermanos, mucha atención acá. Se contaron solo los hombres de guerra. 800.000 en Israel, más 500.000 en Judá. 1.300.000, tremendo ejército, hermanos, gigante. El interés, ya sabemos ahora, de parte de David es saber cuánto poder tiene. ¿Cuáles son sus armas? Sus soportes, sus seguridades. ¿Pero para qué? ¿Acaso Dios no estaba con ellos? ¿Por qué David quiere saber eso? ¿Acaso Dios no estaba con su pueblo? ¿Acaso Dios no está con ustedes? ¿Acaso siendo ellos pueblo de Dios, una comunidad de sacerdotes que debían ser luz a los gentiles y teniendo ellos al mejor rey que podían haber tenido, David, porque fue el mejor rey que tuvieron, y a quien Dios hizo un pacto perpetuo de que de sus entrañas vendría ¿quién? El Rey de Gloria. Dios hizo un pacto antes de que esto pasara, hizo un pacto con David, que de sus entrañas vendría el Rey de Gloria, de su simiente humana. ¿Qué dice Mateo 1.1? Rápidamente, este versículo no lo diga el hermano encargado de la diapositiva, pero miren lo que dice Mateo 1.1, partiendo del Nuevo Testamento. Esto no es casualidad, hermanos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué David quiere contar cuánto poder tiene? Dios no está con él, no hizo un pacto con él. ¿Para qué entonces David querría saber qué poder tenía? Si bien estaban en guerra constante, la espada nunca se apartó de su reino ni de su casa, no había una guerra inminente con alguien. Al menos en este punto no hay una guerra inminente, estamos a punto de enfrentarnos con alguien, ¿no? Entonces, ¿para qué tú y yo queremos saber con qué herramientas contamos? ¿O cuál es la capacidad que tenemos? Las seguridades para enfrentar un futuro incierto. Ahora le hablo a la iglesia, a mí. ¿Por qué queremos tener la sartén por el mango? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Por qué revisamos nuestra cuenta bancaria cada día para ver si estamos bien en las lucas, no? ¿Por qué queremos saber si tenemos los mejores instrumentos, el mejor equipo? ¿Por qué queremos estar revisando constantemente las herramientas con las que tenemos? O yo ver mi biblioteca si tengo todos los libros que necesito para hacer mis clases. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Para qué queremos saber? ¿Para qué queremos saber del futuro que es incierto y tener el control de las variables? ¿Para qué, iglesia? Si siempre afirmamos, creemos y cantamos, confío en el Señor. Y sobre la misma afirmación en mi corazón estoy queriendo tener la sartén por el mango. Y controlar todas las variables, mirando si estoy bien o si voy a llegar bien a fin de mes. Y digo, confío en el Señor. David pecó. David pecó. Dios había hecho pacto con él.
y él quería saber con cuánto poder contaba. Hermanos, nosotros ahora somos este pueblo, esta comunidad de sacerdotes del nuevo pacto, el pacto inaugurado con la sangre de Cristo, conforme al testimonio que leímos en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Ustedes, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en la Florida, son ese pueblo, ese real sacerdocio, siempre y cuando estén en unión vital con Jesucristo en su vida. Muerte y resurrección, no solo la vida, sino la muerte, morir con Él y resucitar con Él. Ahora tú y yo tenemos las herramientas para presentarnos por los méritos de Cristo delante de Dios y llevar a otros a adorar a Dios a través de la predicación del Evangelio. Por eso somos un reino de sacerdotes. Por eso esta palabra es para nosotros. Pero siempre queremos tener las variables a nuestro control. Y en eso fallamos. No confiamos realmente en Dios. Yo no conozco a nadie. Quiero que el Señor a cada uno aplique esta palabra. Volvamos a 2 de Samuel, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Esta debería ser nuestra oración, hermanos. Señor, perdóname. Quiero saber si tengo todo para estar tranquilo, recién confiar en ti. Aquí está el segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? La peste, muy bien. Y este versículo que acabo de leer nos muestra, como si fuera el clímax de esta historia, que David, con ese corazón que tiene, que es conforme al corazón de Dios, este David que adora a Dios a través de sus cantos y clamores, este David al que Dios escogió para pactar de que de sus entrañas vendría uno, que es el Rey de Gloria, que se sentaría en su trono para siempre y para siempre. Este mismo David, después de este censo que llevó a cabo, siente un peso en su corazón por este pecado, por lo miserable y necio de su actuar. Busca arrepentimiento delante de su Dios, de nuestro Dios. Y Dios, que es amplio en perdonar, hermanos, gloria al Señor, Él es que es amplio en perdonar, lo hace. Él no demora. No sin antes manifestar que este pecado tristemente tendrá graves consecuencias para David y para el pueblo que éste gobierna. Y es así como, versículos 11 al 15, por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, le dice Gad, y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora. Miren, este David es tremendo David, hermanos. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Voy a repetir. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, hermanos. Mas no caiga yo en manos de hombres. No caiga en mis propias manos, sino en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Jehová envió la peste. Aquí, ¿quién escogió finalmente qué aplicar? Fue Jehová. Él envió la peste. David esperó que la misericordia de Dios actuara. Y envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Es poco. ¿Cómo dice eso, pastor? Es poca gente. Miren cuántos tenían en el ejército. 1.300.000. Es poco. La sacó barata David, porque las misericordias de Dios son grandes. Dios, a través del profeta Gad, da a escoger a David qué castigo prefiere, lo hemos visto. Y en esto Dios muestra su misericordia, hermanos. Yo no sé si alguno de nosotros, Dios nos daría a escoger algún castigo por causa de nuestro pecado. Pero les digo algo,
no nos va a dar a escoger Dios, porque quien pagó por nuestro pecado es Jesucristo. Él ya pagó todo, ahí en la cruz. Por eso Él dijo, tetelestai, ya está todo listo. Él ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, y no los recuerda más. Los echa al fondo del mar. Oh Señor, ese es nuestro Señor. No nos da a escoger, escogió a su Hijo y Él pagó por nuestros pecados. Ya fueron pagados, ya han sido perdonados. Si con corazón humillado me arrepiento y los confieso cuando los cometo. Tal como proféticamente dice David en el versículo 14, porque esa misericordia divina, él dice, yo prefiero caer en manos de Dios, que es misericordioso. Esa misericordia, hermanos, apunta a la única obra meritoria y aceptable de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien satisfizo la ira del Padre. Él ya lo hizo todo. Versículos 16 al 19, hermanos. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauná Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. El corazón de David, hermanos. ¿Cuánto tenemos que aprender de él? Y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauná Jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Hermanos, los jebuseos es el gentilicio para los que eran de la antigua ciudad de Jerusalén. Entonces ya eso nos sitúa en la capital, Jerusalén. Entonces todo esto sucede ahí en esa ciudad. Una ciudad que ahora está en guerra y sabemos todo lo que pasa ahí. Pero es la gran capital histórica del mundo cristiano. Es así. Es una ciudad que existe todavía. Una ciudad antigua, más nueva, no importa, pero ahí está Jerusalén, nadie la ha movido. Así que esto se sitúa ahí. Esto no es casualidad, hermanos. Este detalle no es al azar. Miren, el ángel está listo para ejecutar la destrucción definitiva de Jerusalén. Pero la misericordia de Dios lo detiene. Y también el arrepentimiento de David, lo hace detenerse. Las dos cosas operan a la vez. La misericordia de Dios y ve que David se arrepiente y el Señor detiene su ira. Pero al ver este texto, me da la impresión, si usted es un buen lector ahí, y a mí me gusta eso de masticar el texto bíblico, me da la impresión de que el ángel destructor no es el mismo que está en la era de Arauná Jebuseo. Miren ahí. Habla de un ángel que destruye, Dios lo detiene. Pero después hay probablemente un punto ahí en el texto y dice, y el ángel de Jehová estaba, ¿dónde? En la era de Arauná Jebuseo. ¿Será el mismo ángel destructor? Yo creo que no. Ya vamos a ver por qué. Porque el que está ahí parado es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo eterno preencarnado en la presencia del ángel de Jehová. Es Jesús preencarnado. Está ahí mirando, porque algo va a pasar. Hay una condición que David, como representante del pueblo, debe hacer conforme a lo dicho por el profeta Gad. ¿Qué tiene que hacer? Subir y levantar un altar a Jehová en la era de Arauná Jebuseo. Hermanos, escuche bien, en la vida cristiana no hay un espacio para un reproche contra Dios. No hay. Por lo que nos hace, por lo que permite que nos suceda. No hay espacio para reproches, hermanos. Toda circunstancia, por más adversa que nos parezca, no debiéramos reclamarle a Dios. Debemos darle la gloria y levantar un altar de alabanza y adoración a Él, porque Él siempre se llevará toda la gloria. No hay espacio para reproches. O como han leído nuestra hermana en el club, para patear puertas. No hay espacio para eso. Versículos 20 al 24. Estamos llegando al final. Y Arauná miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauná, se inclinó delante del rey, rostro a tierra.
Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Qué honra, ¿no?, de este personaje. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, si no por precio lo compraré, porque no ofreceré, escuche, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Cuando veo estos versículos, hermanos, pienso en que cuando Dios pide que le adoremos, acá hay un principio, nunca nos deja solos. Y propicia medios para que en compañía de otros, y esos otros con sus herramientas, dones y talentos puedan sernos útiles para adorar juntos al único Dios trino. Nunca nos deja solos. Esto es la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Y aquí también en este pasaje veo un paralelo con los discípulos Pedro y Juan cuando van a preparar la cena del Señor. Esto está en Lucas 22, 7 al 13. No lo busque. Pero ¿qué dice? Ellos van y dice que buscan el encargado. Venimos a preparar la cena, aquí está todo dispuesto. Miren, Dios siempre pone personas. Y Dios puso personas probablemente para que ustedes consideran este terreno, ¿no? Dios siempre pone personas para adorarle a Él. Dios siempre proveerá, hermanos, para su propia adoración. Sin embargo, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero a pesar de que no es por obras, siempre debe haber un sacrificio, tal como lo demuestra el corazón del rey David. Pero nuestros sacrificios, hermanos, son pocos. Hay uno que hizo el sacrificio completo y absoluto. Ese precio no lo pagó ni el rey David, ni nosotros. Lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sacrificio aceptable. Ese es el que a Dios le vale. Sin embargo, nosotros, siempre hay algo más que podemos dar. Versículo 25 y final. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hermanos, este es el fin de toda esta triste historia, en donde extraemos por lo menos un principio fundamental para nosotros que somos este real sacerdocio. Miren, escuche bien, no se trata de cuánto ejército tenemos, cuántos caballos tenemos. Aquí también me lleva Deuteronomio 17:16. El reino deberá tener una caballería numerosa. ¿Conocen ese pasaje? Deuteronomio 17:16. Dice Dios, el rey no deberá tener una caballería numerosa, porque el que nos libra es el Señor. No nuestros ejércitos, no nuestros caballos, no nuestros instrumentos, ni el dinero que tengo, ni la estabilidad laboral, ni mis libros, ni mi preparación teológica. Se los digo yo que llevo más de 12 años estudiando con rigor académico, y eso también me ha hecho perderme. No es eso lo que le vale al Señor. Cuántas armas o herramientas físicas y materiales poseemos, ni cuánta preparación, ni cuántos libros tenemos, lo que no significa que vayan y puedan adquirir algún material. No, pero en esto tenemos que confiar en Dios. Primero es confiar en Dios, no en lo que yo tengo o en lo que yo quiero tener, en las variables que maneje, porque ahí estaríamos pecando de incredulidad. Él es celoso, hermanos, y no quiere que nada sea más importante que creer y confiar en Él. Solo Él es el protagonista de toda esta historia. Y aquí no es la excepción. Aun cuando vemos a David, ¿no? Pero el protagonista acá es Dios. A pesar de los sufrimientos de David y de su pueblo, a causa de esta disciplina justa del Señor, al final, siempre nuestro Dios trino y uno ha de ser adorado. Y Él es quien ha de ser glorificado. Pero este versículo final
con el que termina el libro de 2 Samuel, fíjense ustedes de envuelta, se acabó Samuel. Este versículo final no es el final de esta historia. Vamos entonces, 1 Crónicas. Ahora pasamos al capítulo 22. Terminó este relato. Miren lo que dice 1 Crónicas 22, hermanos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y dijo David, a continuación de todo este evento, esto no fue otro día, al mes siguiente, y dijo David, ahí, in situ, aquí estará la casa de Jehová Dios. Y aquí el altar del holocausto para Israel, hermanos. Hermanos, en definitiva, después de nuestro pecado y justo castigo, Dios en su misericordia nos perdona, nos levanta para que le adoremos. Y después del caos, la adoración a Él es más profunda, ¿o no pasa así? Cuando tocamos fondo, ¿no adoramos de manera más profunda a Dios? Amada iglesia metodista pentecostal, ¿en quién estás confiando? No es casualidad el título de este sermón, un principio fundamental para el reino de sacerdotes. Porque al ver esta misma historia en Crónicas, y nos quedamos en Crónicas unos segundos, el centro de este libro de Primera de Crónicas es la adoración y el proyecto definitivo del templo de Jerusalén. ¿Dónde? Ahí mismo, en la era de Arauná Jebuseo. El mismo lugar, hermanos. Hasta el día de hoy como testimonio de la misericordia de Dios hacia su pueblo. La pregunta es, ¿y dónde experimento yo esa misericordia cuando he confiado más en mis cosas que en Dios? En el verdadero templo, en Cristo, el Hijo de Dios, quien se hizo templo en sí mismo para que nosotros como piedras vivas y confiadas en Él, amoldadas según el diseño del Padre, seamos edificados en unión a Él por medio de su Santo Espíritu. Oremos. Oh Señor, alabado sea tu santo nombre. Ayúdanos a comprender este principio en el cual fallamos y cuál es que dejamos de confiar en ti, Señor. Somos hijos tuyos, somos nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido, sí, gracias, Señor. Pero dejamos de confiar en ti constantemente. Y nos enfocamos en las herramientas que manejamos, en las variables que manejamos, en cuánto poder tengo, poder adquisitivo para llegar a fin de mes o al otro año. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Porque todas esas cosas del mundo nos desvían de una adoración correcta a ti. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que es prioridad. Primero, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestro hogar, Señor, que estén todos adorándote a ti, el único Dios verdadero. Señor, esa es nuestra prioridad, el servicio en la iglesia también, pero que eso no nos quite de estar más en familia, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos que se afanan por estar en la iglesia y trabajar en la iglesia y está la familia despreocupada, los hijos perdidos. Señor, porque creemos que como familia te adoramos a ti de una manera visible. Lo que está pasando en esta sociedad no es en sí una crisis de la iglesia, es una crisis de la familia, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que es prioritario, a confiar en ti, Señor, y no ver nuestra mucha preparación, a ver nuestros instrumentos o lo que estamos creciendo numéricamente. No, Señor, que esté lejos de nosotros eso, que esté en confiar en ti plenamente y en tu obra que harás en cada uno de nosotros. Señor, si hemos tenido que tocar profundo para adorarte de mejor manera, que así sea, Señor. Gracias, porque ahora el templo definitivo no es una estructura hecha con piedras, con cemento, con madera, es Jesucristo, nuestro templo, templo vivo. Y ahora nosotros, como dice Pablo, Señor, somos templo del Espíritu de Dios. Señor, donde vayamos, podamos dar testimonio. Pero en especial, Señor, en nuestra intimidad, en nuestro hogar, en nuestra mesa. Oh Señor, sé tú glorificándote en medio nuestro. Que podamos aprender a confiar en ti y no manejar nada, Señor. Solo tú.
Solo tú mereces la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos, a vuestro pastor, que lo sigas usando en medio de tu pueblo, aquí en la Florida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.